En la Edad Media, nadie te regalaba un hogar. Si querías uno, tenías que levantarlo con tus propias manos o pasar las noches a la intemperie. Sin tecnología avanzada, sin mano de obra pagada, solo con esfuerzo constante y algo de fe. No era un proceso sencillo, rápido ni estético. Aún así, los campesinos de la época lo conseguían. Así era, en realidad, empezar desde cero en aquellos tiempos. Suscríbete si te apasiona la historia medieval. Buscar el lugar ideal para levantar tu casa soñada en la Edad Media no era tan simple como navegar por Silló. Para empezar, los campesinos casi nunca eran propietarios del terreno que habitaban. Cerca del 95% de la tierra en la Europa medieval estaba en manos de la nobleza o de la iglesia, así que los campesinos solo podían construir si conseguían permiso, o si tenían suerte y nadie importante se daba cuenta. Los señores feudales no aparecían con regalos para celebrar tu nuevo hogar, venían a cobrarte renta. Por eso, los campesinos elegían cuidadosamente dónde instalarse. Los límites del bosque ofrecían madera y leña al alcance, mientras que estar cerca de un arroyo garantizaba agua para cocinar, beber, con suerte, para el baño anual. Algunos más audaces practicaban el asartado, que consistía en talar zonas boscosas para crear tierra cultivable y espacio para vivir. Aunque esta práctica solía ser ilegal y podía implicar fuertes sanciones, si el señor feudal veía que estabas mejorando sus tierras, tal vez te dejara quedarte, pagando impuestos, por supuesto. En contraste con el presente, no existían normas urbanísticas ni permisos oficiales. Las preocupaciones eran otras. ¿El terreno se inundaría con la lluvia? ¿Había suficiente superficie plana? ¿Demasiados insectos? Curiosamente, algunas aldeas enteras cambiaban de ubicación con el paso del tiempo, no por diseño, sino porque sus habitantes iban reconstruyendo sus casas cerca de fuentes de recursos más convenientes. Para construir en la Edad Media, necesitabas encontrar un lugar con tres cosas esenciales: agua cercana, acceso fácil a madera y un terreno que no se convirtiera en un lodazal con la primera lluvia. Si dabas con esas tres condiciones, podías considerar ese sitio tu nuevo hogar antes de que alguien dijera rentas feudales. Pero claro, elegir el lugar era solo el primer paso. No podías ir a la tienda a pedir madera cortada. La versión medieval de envío a domicilio era tú mismo cargando troncos desde el bosque. La mayoría de las viviendas campesinas eran muy pequeñas, de una sola habitación de unos 4.5 por 6 metros, pero eso no hacía más fácil reunir los materiales. Una vez que marcabas el terreno con estacas, empezaba el verdadero reto. Un buen terreno podía ayudarte a sobrevivir el invierno, pero no bastaba para mantenerte seco o protegido de animales salvajes. Para eso necesitabas algo más que un espacio prometedor, necesitabas materiales reales. Y los bosques de la época eran la versión medieval de una ferretería, solo que sin pasillos, carritos ni permisos fáciles. La madera era el recurso más importante para construir, pero recolectarla era una tarea que pondría a prueba incluso al más motivado de los aficionados al bricolaje. El acceso al bosque estaba regulado. Si bien los campesinos solían poder recoger ramas caídas para el fuego, cortar árboles vivos requería la autorización del señor feudal. Muchos bosques tenían normas estrictas conocidas como leyes forestales, que dictaban quién podía tomar qué y cuándo. Saltarse esas reglas podía costarte caro. Hay registros del siglo XIII en Inglaterra que cuentan cómo algunos campesinos perdieron hasta las manos por robar madera. Y como si fuera poco, las herramientas eran rudimentarias, la mayoría solo tenía un hacha, considerada tan valiosa que pasaba de padres a hijos. Para partir la madera, los campesinos usaban cuñas de hierro o madera golpeadas con mazos. Nada de sierras eléctricas ni maquinaria moderna, solo fuerza bruta y paciencia frente a troncos tercos. El momento en que se cortaba la madera era clave. La madera verde, recién talada, era más fácil de moldear, ideal para piezas curvas, pero con el tiempo se encogía y se agrietaba al secarse. En cambio, la madera seca ofrecía estabilidad, aunque era mucho más difícil de trabajar. Los más experimentados preferían talar en invierno, cuando la savia era escasa, y luego dejar que la madera se secara durante varios meses antes de usarla. Cada parte de la casa requería un tipo distinto de madera. El roble era la opción favorita para los postes principales gracias a su resistencia. Muchos marcos construidos con este material siguen en pie más de 5 siglos después.
Para las paredes, donde se necesitaba flexibilidad, usaban ramas de avellano, sauce o fresno joven, que podían entrelazarse entre los postes. Pero mover toda esa madera era otro desafío. Los troncos eran pesados, y las carreteras de la época eran poco más que caminos de tierra que se convertían en pantanos con la lluvia. Transportar madera era una versión primitiva del arrastrar y soltar. Arrastrabas troncos por el barro hasta quedar exhausto. La mayoría de las construcciones se limitaban a árboles cercanos, a 1 o 2 millas como mucho. Los bosques no solo ofrecían materiales, sino también peligros. Lobos, osos y bandidos acechaban. Por eso, muchos campesinos iban en grupos, haciendo del acarreo de madera una especie de trabajo comunitario, donde la seguridad y la colaboración iban de la mano. Tras semanas de cortar, partir y cargar, por fin se acumulaba suficiente madera en el lugar de construcción. Con todo listo y el clima en mente, llegaba el momento de construir. Levantar la estructura de madera era un esfuerzo colectivo. La comunidad entera se reunía para participar. El armazón era el esqueleto de la vivienda, y se empezaba cavando hoyos profundos, de al menos 60 centímetros, donde se colocarían los postes de soporte. Estas excavaciones se hacían con simples palas de madera o espadas de hierro, si alguien tenía la suerte de poseer herramientas metálicas. A menudo, se colocaban piedras grandes en el fondo para ayudar con el drenaje y evitar que la madera se pudriera. Una vez listos los hoyos, venía el momento de alzar los postes. Se necesitaban de 4 a 6 personas fuertes para levantar cada uno, mientras alguien los guiaba a su sitio. Este no era el momento para hacerse el valiente. Intentar levantar una viga de roble de 6 metros por tu cuenta solo te garantizaba acabar aplastado. Las uniones eran una muestra de verdadera maestría. Como no se usaban clavos metálicos, los constructores empleaban técnicas de carpintería como las juntas de mortaja y espiga, una especie de encaje de madera donde una pieza encajaba perfectamente en otra. Estas uniones, bien hechas, podían resistir siglos. Para asegurar la estructura, se utilizaban clavos de madera, conocidos como clavos de árbol, hechos de maderas duras como el arce o el roble seco, que se insertaban a través de las vigas y mantenían todo unido firmemente. Al mojarse, los clavos de madera se hinchaban, creando un ajuste aún más firme, especialmente útil durante los días lluviosos. El momento culminante de la construcción era el levantamiento de las vigas del techo. Este paso requería una coordinación precisa. Vigas pesadas debían elevarse y colocarse en su sitio con la ayuda de hasta 10 personas, que utilizaban cuerdas y postes para lograrlo. Documentos de construcciones medievales revelan que los accidentes no eran raros. Hay registros de 3 hombres heridos cuando una viga cayó accidentalmente. Aquí, el trabajo en equipo no era una cortesía, era cuestión de sobrevivir. En las aldeas, se formaron códigos no escritos. Si no ayudabas a tu vecino a levantar su casa, no esperabas ayuda cuando llegara tu turno. La colaboración era la base de la vida comunitaria. Una vez que la estructura de madera estaba erguida y asegurada, por fin comenzaba a aparecer una casa. Pero un esqueleto de vigas no protegía de la lluvia ni del frío. Faltaba cerrar las paredes. En ese momento entraba en juego una técnica tan ingeniosa como rudimentaria: el trenzado y el barro, una solución medieval que cumplía la función del yeso moderno, aunque con mucho más barro, literalmente, y sorprendente eficiencia. Más del 90% de las viviendas campesinas utilizaban este método. Todo comenzaba con el trenzado, se entrelazaban varas delgadas y flexibles, de avellano, sauce u otras especies, entre los postes verticales de la estructura, formando una especie de entramado parecido a una gran cesta. Este tejido servía de base para aplicar el barro. ¿Pero qué llevaba ese barro? Era una mezcla pegajosa compuesta por arcilla, tierra, arena, paja, y un ingrediente estrella: estiércol de animal. Sí, las casas medievales literalmente se mantenían unidas gracias al excremento. Lejos de ser un desperdicio, el estiércol aportaba propiedades aglutinantes muy eficaces. La arcilla daba volumen, la arena evitaba grietas, la paja añadía resistencia estructural, y el estiércol actuaba como pegamento natural. Puede que no conocieran la química detrás, pero los constructores sabían perfectamente lo que hacían. Preparar esta mezcla era un evento familiar. Todos colaboraban en la tarea, pisando la mezcla con los pies descalzos dentro de un pozo hasta que alcanzaba la textura deseada.
Los niños, por supuesto, participaban felices, convirtiendo la tarea en un juego chapoteante. Aplicar el barro era un arte que pasaba de generación en generación. Se colocaban puñados de la mezcla a ambos lados del entramado, presionándola desde ambos extremos hasta que se unía por el centro, sellando por completo la pared. Para lograr una superficie uniforme, se alisaban las paredes usando herramientas de madera, llamadas flotadores, o, simplemente, con las manos. Luego venía la espera. El secado era un proceso lento que requería paciencia y buen clima. Una pared recién enlucida podía tardar semanas en endurecerse por completo. Si la familia tenía los medios, aplicaban una capa final de cal, un acabado blanco brillante que sellaba el barro, alejaba insectos y ayudaba a reflejar la escasa luz natural dentro de la casa. Una vez terminadas, las paredes de trenzado y barro ofrecían un aislamiento bastante aceptable contra el frío, y con mantenimiento adecuado, podían durar muchísimo tiempo. De hecho, los arqueólogos han encontrado restos de estas paredes que han resistido siglos. No está nada mal para una mezcla de tierra, paja y estiércol. Una prueba contundente de que los materiales más humildes, cuando se usan con ingenio, pueden construir hogares sorprendentemente duraderos. Con las paredes cerrando el esqueleto de madera, la casa comenzaba a parecer un verdadero refugio. Pero todavía faltaba una parte esencial: ¿cómo mantener seca a la familia desde arriba? La respuesta estaba justo sobre sus cabezas: los techos de paja. Esta solución natural combinaba materiales abundantes con una sorprendente eficacia. Durante siglos, la paja fue el material de techado por excelencia en las casas campesinas de toda Europa. Trigo, juncos, pastos, cualquier material vegetal seco y resistente servía para crear una cubierta confiable contra la lluvia. Construir un techo de paja no era tarea sencilla. Requería manos expertas y conocimiento técnico. Los techadores profesionales eran altamente respetados dentro de las comunidades, y este era uno de los pocos oficios especializados accesibles para los campesinos. El proceso empezaba con la recolección de enormes cantidades de paja seca, preferiblemente de trigo en zonas agrícolas. En áreas húmedas, los juncos obtenidos de ríos y pantanos ofrecían aún más durabilidad. El techado se hacía por capas. Los techadores comenzaban desde el borde inferior del tejado y subían poco a poco, colocando manojos de paja cuidadosamente uno sobre otro. Cada haz se sujetaba con varas de avellano divididas, llamadas huas, que se doblaban sobre la paja y se ataban con firmeza a las vigas de madera. Al superponer cada nueva capa sobre la anterior, creaban un efecto de escamas que desviaba eficientemente el agua, manteniendo el interior seco incluso durante las lluvias más intensas. Cuando se construían correctamente, estos techos ofrecían una gran resistencia al agua y un notable aislamiento térmico. Su fuerte inclinación, que solía estar entre los 45 y 60 grados, facilitaba el rápido deslizamiento del agua de lluvia, evitando filtraciones. Este ángulo era fundamental. Si era demasiado bajo, el agua podía colarse; si era muy empinado, el techador corría el riesgo de resbalar, algo especialmente peligroso en una época sin seguros médicos. El espesor de la capa de paja solía alcanzar entre 30 y 38 centímetros, lo que brindaba un excelente aislamiento, manteniendo las viviendas más cálidas en invierno y más frescas en verano de lo que se podría imaginar. Sin embargo, este material tenía importantes inconvenientes. El más grave era el riesgo de incendio. Una chispa de la hoguera del centro del hogar bastaba para encender la paja seca. Por este motivo, muchas ciudades medievales acabaron prohibiéndola, tras sufrir incendios que destruyeron barrios enteros. Los hallazgos arqueológicos indican que el fuego era una preocupación constante. Se han encontrado vigas quemadas en cerca del 20% de las casas medievales estudiadas. Además, estos techos eran un lugar ideal para visitantes no deseados. Ratones, pájaros, insectos e incluso serpientes solían instalarse en la cálida y seca paja. Los campesinos medievales no necesitaban despertador. Los cantos de los pájaros que anidaban sobre sus cabezas les avisaban cada mañana. La mayoría de los techos de paja debían renovarse cada 15 a 25 años. Aunque los que se construían con juncos y recibían un buen mantenimiento podían durar entre 50 y 60 años en condiciones favorables. La paja vieja no se desperdiciaba, sino que se reutilizaba como mantillo en el jardín o como cama para los animales.
Gracias a las paredes que bloqueaban el viento y al techo que protegía de la lluvia, la vivienda quedaba completamente cerrada. Pero, ¿cómo era vivir dentro de ella? Una vez que la casa contaba con paredes y techo, el siguiente reto era hacer el interior habitable. La primera prioridad eran los pisos. A diferencia de nuestras casas modernas con suelos lisos y acabados, los suelos medievales eran simplemente de tierra apisonada, la misma que había afuera, solo que endurecida por el constante paso de los habitantes. Para mejorar los suelos de tierra, los campesinos mezclaban materiales como paja, conchas trituradas, arena o pequeñas piedras, y luego los compactaban hasta obtener una superficie casi tan dura como el concreto. En viviendas más acomodadas, a veces aplicaban una fina capa de cal sobre el suelo. Estos pisos generalmente tenían una ligera inclinación hacia un lado para que los líquidos pudieran escurrirse hacia una esquina y salir del lugar. En cuanto a las paredes, el minimalismo medieval era evidente, por lo general, no recibían ningún tipo de acabado. Las paredes interiores hechas de entramado de barro podían cubrirse con cal si la familia tenía recursos, aunque muchas veces se dejaban en su color natural. El mobiliario era escaso y con un único propósito funcional. Bancos de madera, que también servían como camas, se alineaban contra las paredes. Las mesas eran simples tablas apoyadas sobre caballetes desmontables para ahorrar espacio cuando no se usaban. Si IKEA hubiera existido en esa época, sus instrucciones se habrían reducido a una sola palabra: buena suerte. Las soluciones para guardar las cosas eran inventivas por necesidad. La mayoría de los objetos colgaban de ganchos en las paredes o en las vigas del techo, mientras que las cestas contenían artículos pequeños, y las fosas de barro o esquinas del suelo mantenían frescas las verduras de raíz. El espacio era muy limitado. Una vivienda campesina promedio medía alrededor de 4.5 por 6 metros, pero debía albergar a toda una familia de 5 a 8 personas y también a los animales durante el invierno. Gallinas, cabras y otros animales pequeños aportaban calor corporal esencial en los días fríos. Nada reflejaba mejor la idea de cálido hogar familiar que compartir el dormitorio con una cabra. La privacidad prácticamente no existía. Toda la familia dormía en la misma habitación, con padres e hijos apiñados sobre plataformas elevadas para dormir. La luz natural entraba por la puerta durante el día, y por la noche se iluminaban con la hoguera central. A pesar del poco espacio, estas casas funcionaban sorprendentemente bien. Pero el verdadero corazón de cualquier hogar medieval no eran las paredes ni el suelo, sino el fuego. Mantenerlo encendido y controlado era un desafío peligroso. A diferencia de las casas modernas, con sus chimeneas y hornos cerrados, las primeras viviendas medievales tenían fuegos abiertos en medio de la habitación principal. La ubicación central del fuego no era una cuestión estética, sino una necesidad práctica. Esto permitía que el calor se distribuyera por toda la casa, que generalmente consistía en una sola habitación. Antes del siglo XIV, la mayoría de las casas campesinas no contaban con chimeneas apropiadas. En su lugar, tenían un agujero en el techo llamado salida de humo o pequeños respiraderos en las paredes. El humo simplemente ascendía y encontraba su salida, filtrándose a través de la paja del techo o las paredes, siguiendo su propio camino errático. Era, en esencia, una versión medieval de "yo encontraré la salida por mí mismo". Muchas hogueras eran simplemente hoyos poco profundos en el suelo, revestidos con piedras o barro. En algunos casos, estaban un poco elevados sobre plataformas de tierra apisonada para minimizar el peligro de incendios. Las familias pasaban largas jornadas recolectando leña, turba seca, paja, estiércol o incluso algas en zonas costeras para mantenerse calientes durante el invierno. Sin chimeneas, el humo era un compañero constante. Las casas medievales estaban siempre llenas de humo, y las vigas del techo terminaban ennegrecidas por el hollín. Los habitantes se acostumbraban, pero los visitantes solían quejarse de irritación en los ojos y dificultad para respirar. La cocina se hacía directamente sobre la llama abierta o muy cerca de ella. Las calderas colgaban de trípodes, mientras que el pan se horneaba en ollas de barro cubiertas y enterradas en cenizas calientes. La hoguera era, en realidad, el centro de la vida doméstica medieval, a la vez calefacción, cocina y espacio social. Era el original todo en uno. El riesgo constante de incendios era enorme.
Con estructuras de madera, techos de paja y llamas abiertas, los incendios devastadores eran frecuentes en las aldeas medievales. Los registros de la Inglaterra del siglo XII hablan de al menos 8 pueblos que fueron arrasados por el fuego y tuvieron que ser reconstruidos. Aunque la hoguera proporcionaba el calor necesario, también generaba problemas continuos. Pero mantener una casa medieval no solo implicaba controlar el fuego, era una lucha constante contra el clima, el desgaste del tiempo y las fuerzas naturales que amenazaban con hacer que la modesta vivienda se derrumbara en cualquier momento. Cuidar una casa medieval no era algo que se hiciera solo los fines de semana, sino una batalla constante contra los elementos. Estas viviendas modestas requerían mantenimiento sin pausa y enfrentaban problemas que hoy harían que cualquier dueño saliera corriendo hacia su aseguradora. A diferencia de ahora, donde basta con llamar a un especialista, los campesinos medievales debían aprender a arreglarlo todo por sí mismos. El clima dañaba paredes, techos y suelos, y las reparaciones nunca cesaban. La llegada de la primavera significaba arreglar goteras en el techo, el otoño, reparar el barro, y el invierno, lidiar con las heladas. Este ciclo interminable de mantenimiento puede explicar por qué los campesinos no tenían tiempo para hobbies como las manualidades. ¿Quién puede hacer scrapbooking cuando las paredes se están deshaciendo otra vez? La reparación de los techos de paja era la tarea más común. Los roedores cavaban túneles en la paja, los pájaros la usaban para hacer nidos y las tormentas desgastaban trozos enteros. Los habitantes locales crearon refranes para hablar de la resistencia de distintos tipos de paja: la paja de juncos durará más que el inquilino, o la paja de trigo preguntará cuándo llegará el próximo habitante. Las paredes también necesitaban cuidados constantes, el entramado de barro se agrietaba con el clima seco y se deshacía en temporadas de lluvia. Los campesinos sabios aplicaban regularmente cal blanca en las paredes, que además de proteger, servía como alerta temprana. Cuando el blanco se tornaba marrón, era señal de que había que reparar antes de que la humedad dañara la estructura. Esa señal de que las paredes cambiaban de color era tanto un aviso de reparaciones necesarias como una prueba de que la casa, sin chimenea, estaba llenándose lentamente de humo. El mantenimiento del suelo consistía en añadir capas nuevas de barro o tierra apisonada para nivelar los hundimientos. En zonas húmedas, algunos incluso colocaban hierbas aromáticas bajo los pies para disimular el olor a humedad persistente. Las herramientas usadas para estos trabajos eran extremadamente sencillas en comparación con las de hoy: un trozo de madera para alisar el barro, un cuchillo de hueso para cortar la paja y un mazo para clavar y reparar el entramado eran todo el equipo necesario para mantener la casa en pie. Su equivalente al lee las instrucciones era pregunta al abuelo antes de que se muera. Los restos arqueológicos de casas campesinas indican que la mayoría de estas viviendas sufrieron varias reparaciones importantes a lo largo de su existencia, y algunas incluso fueron reconstruidas por completo en el mismo lugar cada 30 o 40 años. A pesar de las dificultades, estas casas no solo servían como refugios, eran el núcleo dinámico de la vida familiar, donde las familias medievales trabajaban, comían, dormían y convivían en una proximidad extraordinaria. La vida familiar en una casa campesina medieval daba un nuevo sentido al concepto de tiempo de calidad. Imagina de 5 a 10 personas compartiendo un solo cuarto, no mucho más grande que un dormitorio moderno. Los registros censales de la época muestran que una familia rural típica incluía a los padres, entre 3 y 6 hijos, y con frecuencia 1 o 2 abuelos. Todos estos individuos vivían en un espacio que generalmente medía unos 15 por 20 pies. Si sumabas algunas gallinas y tal vez una cabra en invierno, tenías una versión medieval de convivencia extrema. La privacidad era casi inexistente. Todos dormían en el mismo lugar, muchas veces en una plataforma elevada llena de paja o heno. Las camas eran básicamente repisas adosadas a las paredes, por lo que los niños medievales nunca conocieron la frase «vete a tu habitación» durante una rabieta. Las actividades diarias requerían mucha coordinación debido al espacio reducido. El hogar cumplía múltiples funciones: taller, cocina, comedor, dormitorio y, en ocasiones, establo. Las mañanas empezaban con el amanecer, cuando la luz entraba por la puerta abierta o por pequeñas ventanas con contraventanas. Estas ventanas rara vez tenían vidrio; en su lugar, podían estar cubiertas con tela encerada o pergamino, que dejaba pasar algo de luz pero protegía del clima adverso.
Los baños eran poco frecuentes y casi siempre se realizaban fuera de la casa. Aunque la gente medieval no era tan sucia como a veces se piensa, sus hábitos de higiene eran muy distintos a los actuales. La mayoría de los campesinos se lavaban la cara y las manos diariamente con agua de ríos o pozos cercanos, pero el baño completo solo se daba unas pocas veces al año, generalmente en verano. Las comidas reunían a toda la familia alrededor de la hoguera central. Comían en cuencos de madera o platos improvisados hechos con rebanadas de pan duro. La mayoría de las personas llevaba consigo su propio cuchillo personal para cortar la comida, ya que pocos otros utensilios eran comunes. Los dedos cumplían la función original de tenedores. La comida principal del día se servía generalmente al mediodía, mientras que en la mañana y la noche se comían platos más ligeros. Las noches estaban dedicadas a tareas indispensables. Mientras hubiera luz natural, las reparaciones y el mantenimiento mantenían a todos ocupados. Cuando oscurecía, el fuego brindaba apenas la iluminación necesaria para actividades como hilar, coser o tallar objetos de madera. Las historias y charlas eran el entretenimiento principal de la época, algo así como el Netflix medieval, con la diferencia de que la sesión se interrumpía cuando el abuelo se dormía en medio del relato. Durante el invierno, el espacio reducido se acentuaba aún más. Cuando bajaban las temperaturas, la familia se amontonaba alrededor del fuego central, y cualquier rincón libre, generalmente ocupado por el ganado, se traía dentro para aprovechar el calor. Un poema medieval relata cómo una familia de 8 personas compartía su vivienda con 2 vacas, un ternero y 6 gallinas en un enero especialmente frío. A pesar de la estrechez, la falta de privacidad, las reparaciones constantes y el humo persistente, estas humildes casas fueron el hogar de incontables generaciones a lo largo de la Edad Media. Las viviendas mismas representaban logros técnicos notables, construidas completamente con materiales locales y utilizando técnicas heredadas de generación en generación. Lo más admirable, sin embargo, eran las personas que lograron forjar familias, comunidades y sentido de pertenencia dentro de esos muros angostos y llenos de humo. Gracias por ver este episodio de Medievalmente. Por favor suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos la próxima semana en otro video. Espero que tengas una gran semana. ¡Salud!